Bueno, en esta parte, como se menciona en el video anterior, pues vamos a hablar de ahora de la avaricia, que es igual a idolatría. Por si de pronto, porque sé que hay muchos que son duros de corazón. Entonces, con esto es palabra que viene del Señor, que va a demostrar por las escrituras la verdad y va a derribar todo argumento en contra de la palabra, derribar esas doctrinas que vienen siguiendo, que ya hemos visto bastantes versículos y palabra que derriba ese engaño. Y en el anterior video, pues los versículos de Jeremías 2:11, 5:7, de Isaías, de Primera de Samuel, los últimos que leímos, pues los leímos de una versión de la Biblia católica. Entonces ahora, si vamos a Colosenses 3, versículo 5, ahí habla de: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y avaricia, que es idolatría. Efesios 5, versículo 5, ahí también menciona que el avaro es idólatra. Y si uno se pregunta, o sea, ¿la avaricia se considera como Dios? Ahí entraríamos como a lo mismo que habla Jeremías 5:7. O sea, la gente piensa que las prostitutas son Dios, que el adulterio es Dios. En este caso, entonces, la avaricia es Dios. O sea, pienso que nadie considera la avaricia como Dios, pero aquí habla que es idolatría. Y si vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 14, o sea, si lo leen, ahí van a ver que, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él, del Señor. Pues lo pueden ir y lo pueden buscar y leer, o sea, para no extender tanto los videos, porque son muchos versículos. En Lucas 16:15, versículo 15: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Vuelve y habla el Señor del corazón. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, aquí no solamente se comprueba que la avaricia es idolatría, sino que los fariseos eran idólatras para el Señor. Eran ávaros. O sea, no tenían ellos que creer que el dinero, que las riquezas eran Dios, para que las riquezas fueran sus ídolos, su Dios falso. Los fariseos creían en Dios, en el Señor, y pensaban que le servían. Las riquezas sabían que no era Dios. O sea, ¿quién cree que la riqueza es un Dios? O sea, es como algo lógico. Pero eran ávaros, idólatras. Su Dios entonces era la riqueza. Su ídolo era la riqueza. Entonces, siguiendo esto, que ellos pensaban, creían en el Señor y que le servían, si vamos a Juan capítulo 9, versículo 28, y le injuriaron y dijeron:
Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí vemos que ellos se consideran discípulos de Moisés y se consideran hijos de Abraham, por lo tanto se consideran también hijos de Dios y creen en el Señor. Y si vemos a Pablo cuando era Saulo, o sea, lo radical que era siendo fariseo. Entonces estos fariseos, o sea, no eran cualquier cosa. No eran cualquier cosa. O sea, creían en el Señor. Le servían según ellos. Entonces, cualquier persona que diga que para que una imagen sea un ídolo, hay que creer que esa imagen es Dios, ya con esto se queda sin excusas por la palabra que hemos visto. Entonces estos fariseos no creían que el dinero era Dios, pero eran idólatras. No creen, o sea, si llevamos esto a lo que hay ahora en la actualidad, lo que hemos venido hablando, o sea, no hay que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo. Y como vimos al principio, o sea, aunque digan con la boca que creen en Dios y que sus imágenes no son ídolos, en el corazón son sus ídolos, sus dioses falsos, como los fariseos eran ávaros en el corazón. Lo acabamos de leer. Era su sentir en él, en su corazón. Entonces la avaricia era su ídolo, su Dios, su Dios falso. Entonces, por lo tanto, su ídolo era el dinero, las riquezas. Entonces, Dios está por encima de todo. Si algo le quita o le está quitando lugar a Dios, como la avaricia u otra cosa, ese ya puede ser tu ídolo. Necesariamente no tiene que ser una imagen de fundición. Puede ser un deseo, puede ser el juego, el ocio, una persona, etcétera, también. Y sabemos que un ídolo no hay que creer que es Dios para que sea un ídolo. No hay que creer que es Dios para que se convierta en un Dios falso. Como lo leímos en Jeremías 2:11, Jeremías 5:7. Entonces aquí con esta palabra vemos que los fariseos decían que su padre era Abraham. Seguidores de Moisés, discípulos, creían en Dios y creían que le servían a Dios. Jesús les dijo: su padre es el diablo. Y con esto uno se da cuenta que adoraban al diablo en el corazón, al inicuo. Lo adoraban a él, aunque ellos dijeran que servían y creían a Dios, aunque ellos dijeran que eran discípulos de Moisés y descendientes de Abraham. Jesús les dijo: su padre es el diablo. Adoraban a ese en el corazón y a las riquezas, porque eran ávaros. Y vimos que avaricia es igual a idolatría, o sea, eran idólatras.
Entonces las riquezas eran sus ídolos, su falso Dios, el Dios de este siglo, aunque ellos dijesen que creían en Dios. No tenían que creer que la riqueza era Dios para que fuese su ídolo en el corazón. Entonces, si la palabra, o sea, no es suficiente, todavía hay más. O sea, si ya la gente no quiere oír, pues no tiene excusa. Si vamos a Jeremías capítulo 8, versículo 10, ahí menciona que cada uno sigue la avaricia, el profeta, el sacerdote. Jeremías 8:10, en esta sería la versión Reina Valera, habla: por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Y si lo leemos en la versión de la Biblia católica, lo dice de esta forma: así que yo daré sus mujeres a otros, sus campos a nuevos propietarios, pues desde el más chico hasta el más grande andan todos buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote todos se dedican a engañar. Siguen la avaricia, como lo menciona la Reina Valera, siguen su idolatría, y por seguir esto engañan a los demás. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, ahí habla: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, amar algo más que a Dios. Y bueno, algunos se preguntarían cómo se ama a Dios. Pues a Dios se ama cumpliendo su palabra. Pero entonces el que ama el dinero, ¿cree que el dinero es Dios? O sea, la gente que es avara, tiene avaricia, ama el dinero, ¿piensa que el dinero es Dios? No. O sea, de ninguna manera piensa que el dinero es Dios. Entonces, aunque crea en Dios, la persona que sea avara, aunque él crea en Dios, en su corazón el Dios, su Dios es el dinero. Y no tiene necesidad de creer que el dinero es Dios. O sea, en el corazón lo hace su falso Dios, lo hace su ídolo por avaricia. Así lo adora, le sirve. Entonces, al Señor, a Dios, se adora en santidad. Si crees en Dios y no vives en santidad, estás adorando a otro Dios falso, aunque creas en el Dios real. Estamos viendo. O sea, el avaro no tiene que pensar que el dinero, que la avaricia, que la riqueza es Dios para que sea su ídolo. El que ama el dinero, en el corazón, ese es su ídolo, su Dios falso. Si vamos a Lucas 8:21, ¿qué dice Jesús ahí? Él dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios, los que oyen y la obedecen, los que guardan su palabra y la guardan en santidad. No pueden hacer las cosas al revés, tienen que arrepentirse primero, desechar toda obra muerta. Y cuando es genuino, Dios limpia con su Espíritu, y su Espíritu Santo produce santidad en la persona que se arrepiente.
y ahí viene a guardar la palabra. Empieza a hacer las buenas obras que el Señor preparó de antemano, estando fundamentado en Él, viviendo en santidad, limpio. Entonces en Mateo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a otro Dios falso. En el corazón. O sea, no puedes servir a Dios y practicar el pecado, porque cada pecado es un ídolo. Y de esta forma sí se adora al diablo, porque el diablo quiere que peques. Lo vimos con los fariseos. Querían hacer los deseos del diablo. Y ellos se consideraban que servían al Señor. O sea, no tenían ni idea que tenían ídolos, que la avaricia era su ídolo. Y el Señor, o sea, en su cara les dijo. O sea, el Señor siempre tenía problemas con los fariseos. Entonces, Dios es santo, quiere santidad en sus adoradores. El Dios de este siglo, el diablo, quiere que practiques el pecado. Porque, o sea, muchos ni siquiera saben que hay un Dios de este siglo, un falso Dios. Y sin saberlo, le adoran. Como dice primera de Juan 3:8, el que peca es del diablo. No tienes que creer que el diablo es Dios. Y muchas de estas personas creen en Dios, el verdadero, en el Señor, en Jesús, pero su ídolo es el diablo. Pecando lo adoran. Sabemos que no hay que creer que el ídolo es Dios, para que sea tu ídolo, tu Dios falso. Como los fariseos ávaros no creen que la riqueza sea su Dios, pero es su ídolo. O sea, mucha gente cree en Dios, practica el pecado y ahí están adorando al diablo. Aunque ellos crean en Dios, el diablo es su ídolo. O sea, cada quien hace lo que su Dios manda. Y eso lo pueden leer en 1 de Juan 3:8 y 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:10 también. Más adelante veremos también cómo cada pecado es un ídolo. Y esto siempre lleva al falso Dios, el diablo. Si vamos a Mateo 7, versículo 18, ahí que dice: así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. No puede el bueno dar malos frutos, ni el malo buenos frutos. El que quiere servir a Dios no se anda con ídolos, ni imágenes, ni representaciones vanas de seres celestiales, sean santos, lo que se puedan imaginar. O sea, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios, si es verdad, si viene de Dios, porque Él mismo la revela. Si vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio caerá de labios. Si vamos al libro de Baruc, capítulo 6, versículo 72, más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque no tendrá que temer esta condenación. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Versículo 5, empecemos desde el 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegase a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere
su prenda, que no cometiera robo y que diera de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no presentara a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombres y hombre. ¿Qué menciona ahí? Hombre que fuere ni alzare sus ojos a los ídolos. Y luego menciona ciertos pecados también. O sea, relaciona ciertos pecados con, o sea, que no violare, que no oprimiera, etcétera, etcétera. Y lo menciona que pues no alce los ojos a ídolos, porque esto lleva a que haga esas cosas. Y si leemos el versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dice el versículo 6? Que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que era el pueblo de Dios en ese tiempo. O sea, está mencionando que Israel tenía ídolos, así como ahora vimos con los fariseos. O sea, no tenían ni idea que tenían ídolos, que la avaricia era su ídolo. El Señor les dijo: vuestro padre es el diablo. Ahora, o sea, leyendo la palabra que viene de Dios, la palabra de verdad, que derriba todos estos argumentos de mentira. Y estamos viendo que aquí habla de Israel en ese tiempo, lo que era el pueblo de Dios en ese tiempo. Y ahora vamos a hablar con un nombre propio. Y mencionemos a la iglesia que ahora se considera, o sea, la iglesia verdadera. Hablemos de la iglesia católica, del catolicismo. Y que ahí ellos quieren justificar las prácticas que hacen, que eso no está mencionado en la palabra que hay que hacer. O sea, la palabra corta y chocante. Y aquí no se está inventando nada. Todo viene como lo menciona la palabra. Entonces, entrando en su doctrina, en la doctrina católica, suponiendo que fuese así como ellos dicen, que son la verdadera iglesia, y que Dios, que es Jesús, los tomará a ellos, la iglesia verdadera. Entonces la iglesia verdadera, como habla la palabra, es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, ese pueblo vendría siendo la iglesia católica. Y ellos dicen que es esta doctrina que viene engañando. Ellos dicen que no tienen ídolos, que sus imágenes no las idolatran, porque dicen que Dios, entendiendo esto, entonces, ¿por qué aquí en este versículo 6 el Señor dice: no se contaminarán más, que no se contaminarán más con los ídolos? O sea, que no alcen la mira a los ídolos de la casa de Israel. Entonces actualmente sería: no miren a los ídolos de esta iglesia. Entonces, siguiendo esto, habría que leer Iglesia Católica en vez de Israel, porque bueno, son los verdaderos, ¿no? Si se consideran la verdadera iglesia, entonces son el verdadero pueblo de Dios.
el verdadero Israel. Entonces viene siendo, habría que leer Iglesia Católica. Entonces, si vamos a Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 21 al 23, y vamos a leer palabra. Y les dirás, así ha dicho el Señor: He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Habría que leer ahí entonces Iglesia Católica, ¿no? Según ellos, dicen que son la verdadera. Entonces, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces, ¿a quién se le cree? Según con lo que se leyó aquí, ¿a Dios o a ellos? ¿Y por qué digo esto? Porque entonces el versículo 23 habla, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. ¿A quién se le cree entonces? Si se le cree a Dios, que es lo que está mencionando aquí, y ellos dicen que son la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, habría que leerlo entonces, así ha dicho el Señor. Y aquí yo tomo a los hijos de la Iglesia Católica de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de la Iglesia Católica. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. O sea, si se consideran la verdadera iglesia, son el verdadero pueblo de Dios. Entonces, en vez de leer Israel, pues podemos leer Iglesia Católica. Entonces, el versículo 23, y se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Entonces, ¿a quién se le cree? Si fuesen la verdadera, ahí Dios está diciendo, tienen ídolos. Y cuando Él venga, entonces va a decir, ya ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Entonces, ¿a quién se le cree? ¿A Dios o a ellos? Que ellos dicen que no tienen, que las imágenes que tienen no consideran que son dioses. Y ya vimos que no hay que creer que la imagen o lo que sea es Dios para que sea tu ídolo. Entonces, con esto comprobamos que no son la verdadera iglesia. Usurparon ese nombre. O sea, por más que lo digan, la palabra revela que no lo son. No son la verdadera iglesia, nunca lo fue. O sea, si es que piensan que en un principio fueron y luego se corrompieron, no, o sea, nunca lo fue. O sea, nunca fue iglesia del Señor. El pueblo de Dios es santo. Si aún el pueblo en aquel tiempo se extravió habiendo escuchado la ley y se contaminó con los ídolos, cuánto más el mundo y las tradiciones que ahora hay del mundo, que son adoptadas por la Iglesia Católica.
O sea, en verdad tienen que arrepentirse. Eso es lo que llamó Jesús, lo que llamaron los profetas, lo que habló Noé, lo que habló Enoc, todos, arrepentimiento. Tienen que arrepentirse y dejar esas cosas que están practicando para que se pueda cumplir lo que habla el versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. O sea, si se arrepienten de corazón, la palabra se cumple. Son libres de todas estas cosas. Y si vamos a Ezequiel 36, versículo 35, si se arrepienten de verdad, también se cumple esta palabra. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. O sea, si todo esto no es suficiente, hay más palabra. Pero a Dios se adora en santidad, se sirve en santidad, porque Él es santo. O sea, ¿cómo pretendes servirle si andas en pecado? Tienes que ser libre primero, Él te tiene que libertar primero, te tiene que dar su Espíritu Santo que produce santidad. Aquí vemos a los fariseos, hijos de Abraham se decían, discípulos de Moisés. Eso para Dios no es nada. Les dijo hijos del diablo. Y fariseos que eran bien radicales, religiosos. Ahora la gente de ahora que medio hace su religión porque ni eso practican, y andan en los deseos de la carne, sus concupiscencias, practicando el pecado, piensan que les sirven a Dios, que están bien con Dios. O sea, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, no puedes tolerar el pecado. Por eso en Apocalipsis habla, nada inmundo entra al reino de los cielos. O sea, los pecadores no entran al reino de los cielos. No entran. O sea, tienes que leer tu propia Biblia, es solo la palabra y que el Señor te revele la verdad. O sea, el diablo, que es el padre de la mentira, no va a tener al mundo engañado cuando es el Dios de este siglo. O sea, el Señor te tiene que revelar. O sea, ¿dónde hay una religión verdadera? O sea, tú tienes que anhelar la verdad para que el Señor te revele cuál es la verdad. Si no, van a ir detrás de cualquier religión, cualquier iglesia, porque tienen duro el corazón y quieren seguir practicando sus inmundicias. Por eso el Señor les envía un poder engañoso. O sea, tienes que pagar el precio para heredar la vida eterna. No es así tan fácil. Tienes que renunciar a todo. O sea, tienes que morir a ti. Mueres con Cristo y juntamente con Él eres resucitado. O sea, que el Señor les revela el verdadero evangelio, la verdad que viene de Él. Solamente lo puede hacer su espíritu, no carne ni sangre ni entendimiento humano. Es el Señor el que engendra a sus hijos. O sea, Él es el que hace la obra. Y después de eso tienes que perseverar hasta el fin. Aunque hablar del verdadero evangelio, eso viene siendo como otra enseñanza, pero... Y aquí estamos hablando de idolatría, pero... O sea, la palabra es para el que la tiene que oír, para alguien es.
el Señor esconde todo esto de los sabios y entendidos y se lo revela a los niños, a los que son humildes de corazón, que en verdad lo están buscando a Él y le quieren servir a Él. Y como dice Juan, como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. O sea, los que quieren ser como Él. Como el Señor Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Siguiendo con la enseñanza de la idolatría, que muchos siguen duros de corazón, y la palabra corta, muchos se ofenden. O sea, a Dios le da igual. Él trataba a los fariseos duramente. O sea, les decía, sepulcros blanqueados, raza de víboras. O sea, si alguien se ofende y no le quiere servir, que es libre de seguir su camino y ser feliz. Pero dará cuentas a Dios de que no quiso venir a Él. El amor del Señor es tal que no te obliga. No te obliga a que pases una eternidad con Él. O sea, Él te deja que pases la eternidad separado de Él. Y como no quisiste servirle a Él, no quieres nada de Él, nada de Dios, entonces pasas la eternidad en un lugar que no tiene nada de Él. Entonces, siguiendo con la enseñanza de la idolatría, se encuentra uno con argumentos que hablan que dice que los billetes y las imágenes en ellos, según esto, el que los tenga es idólatra. Y utilizan estas cosas para seguir engañando a la gente. Porque si vamos a Éxodo 20, versículo 4, habla de no hacer imágenes de fundición para inclinarse ante ellas. Entonces aquí lo que hay que entender es, cualquier imagen no llega a ser un ídolo, sino que depende cada persona. Si le das más importancia a eso, a esa imagen, lo que sea, que la codicies o la desees, si eso cambia a Dios, pero en el corazón, en este caso un billete o una moneda con una imagen fundida de alguien en el caso de la moneda, o sea, no viene siendo un problema. El problema está si desean más de ello. Si eso empieza a cambiar el lugar de Dios en el corazón, o sea, ya se pasa a un punto de avaricia. Y esto pues lo vimos con los fariseos, que eran avaros. Si le empiezas a dar más importancia a algo, sea una imagen, sea otra cosa, más que a Dios, y ahí ya empieza a ser un ídolo. Si ya le empieza a dar mucha importancia, eso empieza a agarrar el lugar de Dios. Por eso el Señor en la palabra especifica, habla de no hacer ciertas imágenes y también habla de que no hay que servirle a Él o adorarle a Él como hacen los pueblos. Y muchos pueblos en ese tiempo tenían sus imágenes y las adoraban como dioses. Y todo esto se ha adoptado ahora en la actualidad. Entonces la palabra tampoco se puede tomar como excusa para decir, como dicen ahora, pues si se tiene la imagen de un santo, de un ángel, y no se considera Dios, entonces no hay problema, no. Por eso el Señor dice, hay ciertas cosas que no hay que hacer imagen. Porque puedes llegar ya en el corazón empezar a venerar eso, a adorarlo, como hacían los pueblos antes.
Y por eso el Señor dice, no me adoren a mí como hacen los pueblos. O sea, todo esto igual lo vamos a ver más adelante con versículos, de por qué el Señor especifica. O sea, por qué imágenes de billetes, de monedas no, y por qué de pronto una escultura, no sé, de un ángel, de algo celestial. Para eso de pronto se aplica. Por eso el Señor dice, no me adoren como hacen los pueblos, las otras naciones, porque tenían también sus imágenes y en el corazón ya consideraban eso como Dios, como ídolo. Pero el Señor no quería que se contaminaran con esas prácticas. Pero no tiene nada que ver esto con una imagen de un billete, de una moneda. Porque para justificar esto de la idolatría, usan estos argumentos. Que entonces alguien está diciendo o condenando la idolatría y le dicen a la persona, no, pues él carga billetes que tiene imágenes, monedas que tiene imágenes. O sea, ¿dónde vemos esto? Si vamos a la palabra, Jesús y los discípulos cargaban monedas y tenían la cara del César. ¿Eso los hacía idólatras? O sea, esa es la pregunta. En Marcos 14, versículo 5 dice, los que estaban con él se indignaron porque la mujer se gasta un perfume costoso en vez de venderlo y ayudar a los pobres. Si vamos a Juan 12:6, ahí menciona que, o sea, uno de los discípulos que era Judas también se indignó por el gasto de ese perfume que era muy caro. Y en Juan 12:6 menciona que esto lo hacía porque era ladrón. Y menciona que era Judas el que cargaba la bolsa con las monedas. Y eso lo vemos en Juan 13, versículo 29. Judas cargaba una bolsa y los demás pensaron que Jesús le dijo a Judas que comprara algo y lo diera a los pobres cuando estaban en la cena. O sea, cuando el Señor ya le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, cuando ya iba a entregar al Señor Jesús. O sea, los demás pensaron, porque Judas cargaba la bolsa con las monedas, que él iba de pronto a comprar y dar algo a los pobres. Estos versículos los pueden leer. Entonces esto hacía que fuesen idólatras los discípulos, Jesús, por cargar una moneda con una imagen de fundición del César. O sea, claro que no. Si vamos a Lucas 20, versículo 24, el Señor que dice, mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron, dijeron, del César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no les dijo idólatras por tener esa imagen de fundición. La imagen puede llegar a ser un ídolo si empieza a darle ya cierta importancia, si eso empieza a cautivar tu corazón. O sea, una imagen, un paisaje, un cuadro, una foto, mientras no se le dé mayor importancia, no llega a ser un ídolo. O sea, no es como un problema, como la imagen en la moneda. O sea, no sucede un problema con esa imagen. O sea, el problema es si codicias, si le das más importancia, si hay avaricia, ya esa riqueza sería tu ídolo. Si ya le das mucha importancia a eso, o sea, incluso hasta una figura de acción, un muñeco,
se empieza a convertir en tu ídolo. En este caso no es mala la imagen en la moneda. Malo es si ya desean mucho de eso, o sea, se convierte en avaricia y idolatría. Si vamos a Ezequiel 23, capítulo 14, ahí menciona como imágenes. Y ahí dice, y aumentando sus fornicaciones, cuando pues vio a hombres pintados en la pared imágenes de caldeos, pintadas de color. Si vamos a Sabiduría capítulo 15, versículo 4, habla de obra de pintores cuya forma despierta pasiones hasta que se dejan captar. En otra versión latinoamericana habla de obras inútiles de los artistas, esos ídolos embadurnados de colores. Y ahí menciona el versículo 5 que excitan por la belleza de imágenes. Otra versión habla, no nos han extraviado las invenciones de un arte perverso, ni el esfuerzo estéril de los pintores de quimeras. Excita las pasiones de los necios. O sea, no es mala en sí la imagen, en este caso en la moneda, sino si se deja captar. Si ya esa imagen empieza como a quitarle el lugar a Dios en el corazón. Si le dan más importancia a lo que sea una imagen o otra cosa. Eso es lo malo. Y en este versículo es de Sabiduría 15, pues lo menciona. O sea, despierta pasiones de esa imagen. Eso es lo que no agrada. O sea, empieza a ser más importante. Entonces ahí se empieza a convertir en un ídolo. Si vamos a Éxodo 31, versículo del 1 al 5, ahí menciona, habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí habla que hay arte para trabajar oro, plata, pero no para hacer ídolos, esculturas, santos o cosas consagradas a ídolos. El Señor ahí no dice para que lo representen a Él. Entonces con esto vemos, con solo palabra vemos que una imagen cualquiera, pero dándole más importancia, puede llegar a ser un ídolo. Y nada puede ser más importante que Dios. O sea, imágenes, esculturas de ángeles, de santos, criaturas que están en el reino celestial, sean vírgenes, imágenes que supuestamente intentan representar a Dios, a Jesús, no sé, palomas. No se puede usar una imagen para demostrar la divinidad de Dios. No se comparan estas cosas ya con un paisaje, con una foto o con las monedas. O sea, las imágenes de los santos, de cualquiera de esas esculturas, se toman con cierta divinidad. Eso lleva a honrar en el corazón, le colocan algo de Dios. O sea, que supuestamente son seres divinos, que hacen milagros, o que supuestamente interceden en el cielo. O sea, no puede representar esa naturaleza en algo. Como vimos anteriormente,
todo eso son cualidades que solo le pertenecen a Dios. Entonces, aunque digan que esa imagen no la consideran Dios, o sea, con el solo hecho de decirles, rompe esa imagen. O sea, al decir eso, ¿cómo reaccionan? O sea, no se atreven porque le están colocando ya algo de divinidad. Imaginación de hombre que nadie vio a una simple imagen. O sea, de un santo, lo que sea. Y así al decirle a alguien, rompe esa imagen, esa escultura, y en el corazón salta algo, es tu ídolo ya en el corazón. Pero esto no tiene nada que ver ya con imágenes de paisajes, monedas, fotos. O sea, no se puede comparar ya con las otras imágenes de esculturas, de ángeles, de santos. Porque si vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 1, y ahí menciona: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí está mencionando a los ángeles que dejaron su morada y se unieron a mujeres y tuvieron hijos gigantes. Y eso lo habla con más detalle el libro de Enoc. Y si vamos a Lucas 20, versículo 35 al 36, habla: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora menciono esto porque, ya habiendo hablado de las imágenes, ¿no?, de las criaturas celestiales, de santos, de ángeles, etc. Y claro, al decirle a alguien rompe esa imagen, o sea, no puede hacerlo, porque ya le está dando cierta divinidad. Él ya lo tiene como un ídolo en el corazón. Entonces, leyendo estos versículos, aquí menciona que los verdaderos santos serán como ángeles. Y a los ángeles que se revelaron, que lo leímos en Génesis 6, del 1 al 2, en ese tiempo los vieron como dioses, porque ellos bajaron del cielo y los adoraron. Está en Génesis 6, versículo 1, porque venían del cielo, y al venir del cielo, esto lo menciona el libro de Enoc, trajeron conocimiento. O sea, muchas culturas hablan de ese acontecimiento. Adoraron los ángeles, y los santos, como habla Lucas, son semejantes a los ángeles. Entonces, todo esto que sucedió inconscientemente ahora, hacen lo mismo. O sea, los ven como dioses. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Repiten lo mismo. Entonces, esas imágenes están representando algo divino en su entendimiento. O sea, aunque crean que representa a ese santo, lo que realmente hay detrás están los demonios. Pero claro, esto lo vamos a ver más adelante, que eso lo habla Apocalipsis 9, versículo 20.
Entonces, mencionando esto, se demuestra que las imágenes que tienen, las esculturas, lo que sea, referente a la religión, al decirles rompan esa imagen y no pueden, eso demuestra que en el corazón están ligadas a ellas, que les han dado ya una muestra de honra, de veneración, como dicen, y eso ya es adorar. Entonces, están ligadas a esas imágenes, no pueden romperlas, no pueden deshacerse de ellas. Entonces el corazón está ligado y está demostrando eso, que le están dando ya ciertas cualidades de divinidad a esas imágenes o a lo que la imagen representa, sea un ángel, sea un santo, etcétera. Entonces con esto ya tienen un ídolo en el corazón y están siguiendo las prácticas que hacían los pueblos antes, los pueblos paganos. Entonces todo esto más adelante lo vamos a ver, de por qué hay demonios detrás de eso, y por qué son las mismas prácticas de pueblos de antes, que el Señor dijo: no hagan como esos pueblos, no me adoren a mí como esos pueblos. Entonces vamos ahora a Romanos 1:23. Por lo cual también Dios los entregó, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, pero por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así sea. Si vamos al libro de sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al 5, se comprueba la debilidad natural de los hombres con su ignorancia de Dios. Tenían a la vista sus criaturas y no reconocieron a aquel que es. Han mirado las obras y no han conocido al artesano. Fuego, viento, aire, bóveda de las 1000 estrellas, aguas embravecidas y antorchas del cielo han sido para ellos los dioses y dueños del universo. Deslumbrados por tanta belleza, si han visto dioses en las cosas creadas, sepan cuánto las supera el maestro de ellas. Si el poderío y la irradiación de cosas creadas los han asombrado, sepan cuán poderoso es Él que las creó. Pues la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su Creador, mucho más grande y hermoso. O sea, no se puede representar la divinidad de Dios en una imagen. No se puede encasillar a Dios en un objeto, en un templo, ni nada. Dios no mandó nada de lo que practican ahora. Han torcido la escritura y han engañado a miles. Vamos a continuar en otra parte de video.